Tal vez uno de los cambios más duraderos, si funciona, si se logra, sobre todo como quieren el gobierno y la sociedad civil, que sería legado de esta cuarta transformación, será el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, negados por décadas en México. Una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acompañada de la voluntad de este gobierno, ha hecho que hoy estemos al principio de lo que será un larguísimo proceso que podría permitir a quienes trabajan en nuestras casas tener los mismos derechos que muchos otros trabajadores en el país. En este momento, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha comenzado un programa piloto que durará 1 año para tratar de ajustar, observar, aprender. Nada será sencillo, pero tal vez lo más difícil de cambiar será la mentalidad de millones de patrones que hemos empleado trabajadoras domésticas. ¿Dónde está el programa? ¿Qué queremos que suceda? ¿Por qué sucedió? Ale Zapata está aquí. Ale, ¿cómo estás? Hola, Regina, Carlos. ¿cómo Hola, estás? Carlos. No me equivoco, ¿no? Esto arrancó por una decisión de la Suprema Corte, ¿no? Así es. Creo que México tenía una deuda enorme con este perfil, digamos, de trabajadoras y trabajadores, aunque en su mayoría son mujeres, y es por una sentencia, o sea, viene el cambio o arranca el cambio por una decisión judicial de diciembre del año pasado, en donde se dice el hecho que no estén en este régimen, al igual que el resto de las personas que trabajan, sobre todo que no tienen seguridad social, es inconstitucional y por tanto también es discriminatorio. La sentencia misma lo que establece es que tiene que arrancarse un programa piloto que va a durar 18 meses, en donde se van a ver, pues se tienen que hacer ajustes y seguramente se va a evaluar para ver cómo es que se tienen que ir inscribiendo tanto quienes son las trabajadoras y trabajadores como quienes somos patrones. Creo que es un hecho histórico. Se había peleado vía el convenio 189 de la OIT. De la Organización Internacional del Trabajo, exacto, ¿no? Y ese había sido como el foco, vamos a garantizar que se firme, se ratifique por parte del Senado y ahí se homologa la legislación al estándar más alto. Se adelanta un juicio de la Suprema Corte y hoy estamos frente a un panorama, yo creo que de gran oportunidad, como tú mencionabas, quizá una de las cosas más importantes que estamos viendo en términos de transformación legislativa, pero que tiene supuestamente, o esperemos, vistos acá hay una transformación cultural. Efectos de verdad, ¿no? Sí. Ahora, no va a ser sencillo, no es sencillo, ¿no? Ahí está el programa piloto, ya están las reglas, se supone que funciona. O que empieza a funcionar. Lo que a veces no nos funciona son otras cosas, ¿no? Sí, no, y falta todavía este convenio que queda por ratificarse y por modificarse. También creo que tenemos que reconocer que, a pesar de que es una decisión de la Suprema Corte la que echa a andar todo este programa piloto, sí son años y años de empuje y de presión de sindicatos, de activistas, de sociedad civil que han estado peleando esta causa, que creo que también se tiene que reconocer esa trayectoria. Y sin duda, creo que este programa piloto ojalá se documente bien, que se tengan mecanismos de retroalimentación para entender cómo podemos mejorar el sistema, porque sin duda lo que tenemos hoy es algo que se tiene que avanzar en muchos sentidos para que sí podamos, en los 18 meses que dio la Suprema Corte, antes de que se vuelva una obligación de ley, que tengamos a todos los trabajadores del hogar en una situación en donde sí puedan aprovecharse de estos servicios. Estuviste leyendo ayer en el programa piloto qué requisitos, cómo se hace. Cuando viste los requisitos, ¿qué tan complicado? Mira, en realidad la página web del IMSS, a quien están todo el tiempo refiriendo, es bastante sencillo. Básicamente se requiere el CURP y el acta de nacimiento por parte de la trabajadora del hogar. Okay. ¿Y del patrón? Y un correo electrónico, que creo que ahorita podemos hablar de eso, de lo que implica esto de la brecha digital para las mujeres que van a tener necesitan un correo electrónico. Así es, o sea, todo se hace en línea y por eso también ha habido módulos que se han establecido, también acompañados con la Secretaría del Trabajo y algunos foros, incluso a nivel estatal, porque estamos pensando que esto es para todo el país. Sí. ¿Y qué implica, no? La verdad es que en papel los requisitos no se ven complicados. No se necesita, por ejemplo, un contrato, aunque tendrían el derecho y tienen el derecho a que se tenga un contrato. La cuestión es
diferenciar, ¿no? Hay en la modalidad de planta, de entrada por salida o el multipatrón, que pues las cosas empiezan a complicarse. Si una persona va, no sé, una vez a la semana a diferentes lugares, pues ahí le tocaría a la trabajadora pues darse de alta. Ella. Sí. Y ahí hay un tema que también escuchaba al director del IMSS hablar y es, ¿qué pasa? Como las cuotas se pagan ahorita mensualmente. Y de manera anticipada, ¿no? Exacto. ¿Cómo? Se pagan antes del mes. Yo tengo que pagar antes del 20 de mes para tener cobertura el próximo mes. Exacto. Okay. Y si no pago, pierdo mi cobertura. Ok. Él lo que explicaba era que esto es algo temporal y hace parte entonces del piloto. La idea no sería que tú lo tengas que hacer mensual, porque si deja de pagar tu patrón, pues es una inseguridad para la trabajadora. La idea sería que después de estos 18 meses se valore si se puede hacer, por ejemplo, anualmente, porque sí es un trabajo para ambas partes estarlo haciendo de manera mensual. Ahora, está claro, porque hay que decirlo, que no solo es la parte médica del Seguro Social, sino que es la parte de retiro. Sí, y eso evidentemente es una buena noticia, que se incluyan estos otros beneficios para las trabajadoras del hogar. Ahora, hablar simplemente del IMSS creo que deja fuera otras partes de la discriminación que se ha vivido hacia este grupo a lo largo de las décadas. Y un poco poniendo en contexto, y Sara Hidalgo escribió un buen artículo para Nexo sobre este tema, mes, sí. en donde hablaba también de cómo la ley de trabajo desde 1931 excluyó a este grupo y ni siquiera le garantizan vacaciones pagadas, trabajos aguinaldo, trabajo de 8 horas, todos. Por eso es importante el contrato que tú decías, Regina. Sí. Y ahorita no necesariamente, a lo mejor tú, Regina, sabes más de este tema, pero se está garantizando esta parte de seguridad social, pero no se está garantizando un contrato con todos estos derechos. No se está garantizando, por ejemplo, que una trabajadora del hogar tenga manera de demostrar sus ingresos. Hoy nosotros tres podemos ir y adquirir un crédito o pedir un préstamo porque tenemos cómo demostrar nuestros ingresos. Una trabajadora del hogar hoy no tiene cómo demostrar eso, la deja fuera del acceso a crédito en nuestro país, por ejemplo. Y entonces vienen una serie de otras discriminaciones, muchísimas no Pero, tienen Ale, bancarización. Entendiendo, pero Ale, no, vamos paso por paso. Esto es una... No, lo pongo en serio. Estos son uno de los grupos más discriminados del país desde hace muchísimo tiempo. No, el hecho de sin que duda, puedan, Carlos, pero por trabajar, tener derecho al IMSS, a retiro, a una cuenta en Infonavit. Ojalá que sí, es un paso en la dirección correcta enorme, pero ojalá que esta prueba piloto pueda empezar a incorporar estas cosas. Si ya vamos a dar el paso de y tratar de cerrar la brecha digital, ojalá podamos tener una idea de cómo empezamos a cerrar la brecha de pago en efectivo, que puedan tener acceso a una cuenta bancaria, que eso les permita demostrar ingresos. Ale quiere vivir en el 2028. pero Ale quiere estar en el 2028, ¿no? Pero podría sugerir un contrato modelo. Sí, es interesante en términos de la transformación cultural, porque mucha gente dice, ahora ya tienen derecho al IMSS, ¿no? Y lo cierto es que si tú comparas las condiciones laborales con el resto del empleo formal, es cierto que sigue siendo un piso mínimo, pero es un buen avance. Ahora, creo que algo que está pendiente, ya mencionaba el convenio 189, también son las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Sí. Hubo reformas en el Senado, pasó a Cámara de Diputados y el último día de la sesión ordinaria se aprobó una minuta con comentarios que ahora se va a analizar en la sesión extraordinaria. Tiene algunas cosas que seguramente van a ser motivo de discusión, como el salario mínimo, si, por ejemplo, estaba el tema de si las menores de edad podrían pernoctar en el lugar, siempre y cuando fuera seguro. O sea, ahí había diferencias entre ambas cámaras, pero creo que es importante que este programa piloto también vaya acompañado de las reformas a la ley secundaria para que se sustente. Porque quiero poner sobre la mesa lo siguiente, a lo mejor usted que nos está viendo, nosotros que vivimos en la Ciudad de México, en un sitio urbano, pensamos en las trabajadoras domésticas como gente que trabajó en nuestra casa. Pero yo sé que en San Cristóbal de las Casas hoy hay mujeres que bajan de las zonas rurales y que les pagan 100 pesos al mes porque alguien en San Cristóbal cree que es suficiente porque comen ahí y porque duermen ahí. Y pasa en Guerrero, en donde hay asociaciones civiles increíbles tratando de ayudar a estas mujeres, etc. Es decir, sí creo que hay que hacer este esfuerzo por ver que esta discusión no se quede en nosotros, porque discriminadas, las trabajadoras del hogar de esta ciudad o de Monterrey o de Guadalajara son unas privilegiadas, ¿no? Sin duda, y dentro de estos otros derechos que no tenían está el salario mínimo. Y creo que si vamos a empezar a hablar de estar en el IMSS, tendríamos que estar hablando de cuál es el salario mínimo, cuáles deberían de ser los salarios de trabajadoras del hogar, evidentemente en las ciudades
a veces es diferente a las zonas rurales, pero sí debería de haber este piso mínimo que está en la discusión, ¿no? decías. Sí, y está también, ¿sabes qué? Otro tema que es interesante, el de las inspecciones a los lugares de trabajo, que es algo que se hace generalmente y que no se sabe si el carácter del lugar de trabajo, que es una casa, podría o no ser sujeto a estas inspecciones. Tiene sus cosas buenas y malas, porque también es cierto que si uno hay inspecciones, ¿cómo se va a garantizar que la se cumpla la ley? Y la seguridad exactamente, ¿no? que se cumpla la ley. Así es. Ahora, no me quiero ir sin poner una vez más el problema de la mentalidad. Todo lo que tenemos que educarnos, y digo educarnos nosotros y a lo mejor educar a trabajadoras domésticas, porque hoy empezamos a escuchar historias de trabajadoras domésticas que dicen, ¿yo para qué? Sí. ¿No? Yo no quiero el IMSS, eso no me sirve. Y muchos patrones que dicen, eso es una tontería, o te voy a bajar a la mitad tu sueldo porque ya vas a tener IMSS. Ese trabajo no parece que lo estemos haciendo, por eso le estamos dedicando hoy 15 minutos y dedicaremos otros. Sí tenemos que hacer ese trabajo, es importantísimo, ¿no? Son muchos años de esta situación anormal, ¿no? Yo diría que sin duda, en las familias mexicanas falta muchísima educación sobre este tema. Hacia estos grupos vulnerables también falta empoderamiento, han habido esfuerzos, una líder sindical, Marcelina Bautista, ha hecho esfuerzos enormes por tratar de avanzar esta causa, pero se requiere hablarlo de frente y empezar a reconocer el trabajo que se está haciendo en los hogares, en miles y miles de hogares en todo este país. Es un trabajo casi de educación, ¿no, Regina? Sí, yo ahí diría que este programa piloto y lo que sigue tiene que ir de la mano con las organizaciones que han trabajado este tema. O sea, creo que son las propias trabajadoras las que conocen qué se necesita, qué no funciona, y ahí por suerte hay muchas organizaciones, digo, debería de haber más, pero creo que eso es importante. Y el tema de nombrarlo trabajadoras del hogar, creo que ya es un avance, no es suficiente, pero como tú bien decías, hay gente que cree que porque comen en su casa, conviven, es de la familia, y es muy importante que aunque hay una relación de armonía y de confianza y que incluso sea gozosa, eso no significa que no es una relación de patrona y empleada y tiene ciertas condiciones. Y nada más para poner en contexto la cifra, estamos hablando, algunas estimaciones hablan de 1 de cada 10 mujeres mexicanas trabajadoras es una trabajadora del hogar. Entonces, 10% de las mujeres que trabajamos en este país está dedicada a labores a un empleo en el hogar. ¿Qué cuidarías del piloto? Si tuviéramos aquí a Germán Martínez, que espero lo tengamos en alguna parte de ese proceso, dos cosas que importan cuidar mucho del piloto, Regina. Yo creo que que se inscriba la gente, no tanto patrones como empleadoras. O sea, promover que la gente se inscriba para ver cómo funciona. O sea, yo diría la segunda es la evaluación, pero creo que una no funciona sin la otra. Si llegamos al fin de los 18 meses y es muy poco el volumen, va a ser muy difícil sacar las lecciones aprendidas de dónde se tienen que hacer los ajustes. ¿Una? Sí. Y yo diría una estrategia de comunicación exitosa. Necesitamos que muchísimas de estas mujeres que son invisibles, que simplemente por poner la obligación sobre la mesa, no necesariamente vamos a ver que eso se transforme de manera automática en un cumplimiento de esta nueva ley. Entonces, necesitamos información para ambos lados. Ale, mil gracias. Gracias. Gracias, Regina. Gracias a todos ustedes. Esto fue Bote Pronto. Los espero mañana, 9:30 de la noche. Que les vaya muy bien.